Ya no. Ok. Pasamos al segundo punto de la agenda. Propuesta de dictamen recaído en los proyectos de ley 54, 70 y 90 de reforma constitucional que crea la Procuraduría General de la República. Estimados señores congresistas, sometemos a su consideración el predictamen sobre los proyectos de ley 54 del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, 70 del Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso y 90 del Grupo Parlamentario Célula Parlamentaria Aprista, que proponen una reforma constitucional con el objeto de crear la Procuraduría General de la República. Como se ha indicado en las sesiones pasadas en las que se ha puesto a consideración este mismo tema, la Constitución Política refiere en su artículo 47 que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. Sobre la base de este enunciado, se puede apreciar que el Poder Constituyente quiso destacar la importancia de la defensa de los intereses del Estado, disponiendo que tal tarea sea realizada por parte de los procuradores públicos, sin ahondar en la naturaleza jurídica, cualidades y demás atributos de estos agentes quienes se encuentran a cargo de esta defensa, dejando su regulación a la ley. En virtud de ello, normas legales de la materia, como lo son Decreto Legislativo 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades evidencian que son los titulares de las entidades públicas en los distintos niveles de gobiernos quienes terminan designando o proponiendo a los procuradores públicos sin previo concurso de méritos. Asimismo, estos dependen administrativamente de las entidades cuyos intereses defienden jurídicamente a nombre del Estado. Además, existe un control expreso por parte del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, presidido por el Ministerio de Justicia, para el ejercicio de sus funciones. A ello se suma el hecho que el cargo de procurador público es de confianza, pudiendo cesar en sus funciones por el simple término de su designación. En este contexto, no se puede desconocer que existe consenso respecto a la necesidad de que los procuradores públicos cuenten con independencia y autonomía para cumplir con su deber constitucional, la defensa de los intereses del Estado, y ello pasa necesariamente por dotarlos de independencia respecto de los titulares de las entidades, de tal forma que sean defensores de un interés superior como es el del Estado, y no así de los gobiernos y funcionarios de turno. Dicha independencia y autonomía no solo se debe circunscribir al funcionamiento o al desarrollo de las labores, sino también desde el propio momento de la designación. Es decir, se debe procurar la despolitización de la designación de su titular. Por tal motivo, en el predictamen se propone que sea el Consejo Nacional de la Magistratura el que designe a dicho Procurador General. El que la Constitución Política haya puesto énfasis únicamente en el rol de los procuradores públicos de velar por los intereses del Estado, pero deja librada a ley la estructura, composición, organización, designación y demás alcances de la figura de los procuradores públicos, se ha generado la problemática de diseño normativo, estructural y fáctica actual. Por estos motivos es que se considera necesaria una reforma constitucional a efectos de dar el marco jurídico constitucional adecuado que refuerce y garantice una verdadera autonomía a uno de los sistemas administrativos más importantes de la gestión pública, cual es el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. En ese sentido, resulta viable la modificación del artículo 47 constitucional y demás artículos relacionados de la Carta Política a efectos de elevar a la Procuraduría General de la República a nivel de un órgano constitucional autónomo como ente, a efectos de elevar a la Procuraduría General de la República a nivel de un órgano constitucional autónomo como ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado con total autonomía e independencia, cuyo titular sea el Procurador General de la República, y dotado de un cuerpo de procuradores públicos, permitiéndose el ejercicio de sus funciones en forma eficaz y eficiente, con independencia funcional, celeridad y probidad, conforme lo regule su ley orgánica. En este contexto, es preciso mencionar que con fecha 26 de septiembre de 2016, la doctora María Soledad Pérez Tello, ministra de Justicia y Derechos Humanos, remitió el oficio 799-2016 JUS de 22 de septiembre de 2016, opinando en sentido favorable a dichas iniciativas legislativas. En el referido documento, como se señala en el predictamen, dicho sector considera viable que se establezca la Procuraduría General de la República como un órgano constitucional autónomo.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considera que la propuesta más idónea es la que permite que la designación y nombramiento de los procuradores públicos sería realizada conforme al dispositivo legal que se apruebe para dichos efectos, pudiendo contener un mecanismo de concurso público de méritos conducido por la Procuraduría General de la República. Es preciso recordar que no es la primera oportunidad que se pone a consideración de ustedes una propuesta de predictamen sobre el proyecto de ley antes mencionado. El debate y la decisión final sobre la aprobación, modificación o desaprobación del mismo se ha postergado en atención a legítimos pedidos por parte de algunos colegas que han solicitado la presencia de la doctora Príncipe Trujillo, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, para que de manera presencial emita opinión técnica sobre los proyectos de ley que plantean la creación de la Procuraduría General de la República como organismo constitucional autónomo y pueda absorber las dudas de los colegas congresistas. A pesar de los esfuerzos realizados de las citaciones en atención a dichos pedidos, para que asista, lamentablemente la doctora Príncipe Trujillo continúa expresando sus dispensas entendibles y se ha excusado de venir. En ese sentido, señores congresistas, los invocamos a ustedes a que el predictamen que se les ha entregado sea debatido y votado en esta sesión. Más aún si se considera, si se tiene en cuenta la opinión del ente rector del sistema, es decir, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señoras y señores congresistas, la defensa de los derechos e intereses del Estado por parte de los procuradores que gocen de autonomía e independencia funcional, en vez de depender de la decisión o discrecionalidad del titular de las entidades quienes deciden tanto su ingreso como su salida del cargo, no puede seguir esperando. Y es que los actos de corrupción también se presentan al interior del Estado. Resultaría contradictorio que por un lado se levanten las banderas de la lucha contra la corrupción y contra los funcionarios y servidores públicos que incurren en ella y por otra se dilate el debate sobre las herramientas necesarias para los defensores de los intereses del Estado, su autonomía e independencia. Ciertamente que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, pero también es cierto que ha sido el Poder Constituyente el que encarga a los procuradores públicos la defensa de los intereses del Estado. Y en ese contexto, también cumplen un rol importante en la lucha contra la corrupción, así como en los procesos que sigue el Estado. El presente dictamen propone lo siguiente: incluir en el artículo 39 de la Constitución Política al Procurador General de la República en la lista de altos funcionarios públicos al servicio de la Nación. Modificar el artículo 47 de la Constitución Política para establecer la autonomía e independencia constitucional de la Procuraduría General de la República y que su estructura organizativa se establezca conforme a ley. Que la Procuraduría General de la República es el órgano rector del sistema de defensa jurídica del Estado, presidido por el Procurador General de la República. Que el Procurador General de la República es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura previo concurso de méritos y evaluación personal por 5 años, pudiendo ser removido por falta grave por dicho Consejo. Asimismo, se plantea modificar el artículo 99 de la Constitución Política para establecer que el Procurador General de la República es pasible de acusación constitucional y sujetarse a antejuicio y juicio político. Entonces, señores congresistas, sometemos a debate esta propuesta. Quisiera que se abra una ronda de intervenciones para la cual se dará el tiempo que sea necesario. ¿Los congresistas que deseen intervenir? Congresista Velázquez Quején. Presidente, y yo había, en términos generales, el dictamen yo creo que es un gran avance en el compromiso que el Parlamento ha asumido para con el país. Quiero reiterar lo que dije cuando sustenté inicialmente el proyecto que presentó nuestra bancada. Los procuradores no están premunidos constitucional ni legalmente por el principio de autoridad, no son autoridades, no son fiscales, no son jueces, son abogados de una de las partes en controversia. Y por eso es que en ese contexto hay que tener muy claro de que lo que sí busca la reforma, y me parece muy importante, es el aspecto más importante, es que quienes definen los intereses del Estado puedan hacer una carrera, puedan hacer una especialización, que sean abogados del Estado y no de los gobiernos, y eso es lo fundamental. En el texto sustitutorio que usted ha procurado a la comisión, me preocupa algo, señor presidente. Yo quisiera que de repente este es un debate un poco
doctrinal, pero es importante. Las instituciones que la Constitución le consagra autonomía tienen rangos. Y yo lamento que pase a este debate una discusión en la bancada de la mayoría parlamentaria, pero la Contraloría General tiene autonomía conforme a su ley orgánica. Y yo sí creo que si queremos que esta institución del procurador, de la Procuraduría General de la República tenga permanencia en el tiempo, hay que darle esa garantía. No es lo mismo una institución que la Constitución le consagra autonomía de acuerdo a su ley que conforme a su ley orgánica. Y yo quisiera que si el decreto legislativo que hoy día sostiene la creación de las procuradurías le establece y le consagra autonomía funcional, yo creo que es necesario que en la redacción constitucional se establezca que no el concepto de una autonomía un poco abstracta, no sabemos si es una autonomía económica, no sabemos si es autonomía administrativa, no se sabe si es autonomía funcional. Por lo menos quisiera, presidente, que en el tema de la redacción se pudiera decir que goza de autonomía funcional conforme a su ley orgánica. Por lo demás, también nosotros planteamos que sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien pudiera por concurso público, bajo los mismos procedimientos rígidos, estrictos, públicos y transparentes que realizan para nombrar jueces, pudieran hacerlo para esta nueva autoridad que se le está premoniendo de autonomía e independencia. Por lo demás, presidente, el incorporarlo como un alto funcionario en el artículo 99 resultaría siendo coherente si esta institución le consagramos autonomía, precisando qué tipo de autonomía y también que el marco de su estructura funcional esté consagrado en una ley orgánica que esté aprobada por una mayoría reforzada del Parlamento y no a una ley ordinaria que podría estar sujeta a los vericuetos de la correlación de fuerza del Parlamento. Este quinquenio, después de casi 15 años, hay una mayoría parlamentaria absoluta, que no la ha habido en los 3 periodos constitucionales anteriores. Y eso podría dar lugar a que la estabilidad con la que debe contar este sistema de defensa judicial del Estado pudiera verse alterada. Haciendo esa reflexión, presidente, yo creo que este es un gran avance en el dictamen que el día de hoy usted está proponiendo a la Comisión. Muchas gracias, congresista Velázquez Jeje. Congresista Lescano. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. Este proyecto que en inicio presentó la congresista Vilca Toma ha originado pues una serie de disputas de carácter jurídico y de carácter político, pero vemos que está llegando a buen término. Consecuentemente, señor presidente, nosotros estamos de acuerdo que el Procurador General de la República sea nombrado por un ente que no esté dotado de una gran dosis política, ¿no? De un elemento político. Y de alguna manera eso recae en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero en un Consejo Nacional de la Magistratura que esté potencializado. Ahora hay un Consejo Nacional de la Magistratura bien cuestionado, de manera tal que el siguiente paso tendríamos que ver cómo fortalecer y dotarlo de mayor elemento jurídico para que pueda designar bien a los jueces, a los fiscales y ahora al Procurador General de la República. Ahora tenemos un organismo que está verdaderamente quizás cayéndose a pedazos y eso no lo podemos permitir. Algunos piensan que si el Congreso le otorga mayores facultades al Consejo Nacional de la Magistratura, un poco está reconociendo su buena labor, y no es así. Estamos haciendo una reforma constitucional para que el Estado tenga un defensor que no esté manchado o que no esté contaminado o que no tenga un elemento fuertemente político. Queremos un procurador que sea independiente, autónomo, que lo designe un órgano técnico más que un órgano político como es el Parlamento Nacional. De tal manera, señor presidente, se hace esa aclaración. En segundo lugar, señor, se propone ya en el dictamen la modificación del artículo 47 de la Constitución
y dice que el Procurador General de la República debe ser nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Sería bueno que el artículo precise quién va a designar a los demás procuradores. ¿Quién designa a los demás procuradores? ¿El Procurador General a través de qué mecanismo? ¿O va a ser el mismo Consejo Nacional de la Magistratura? Creo que requiere precisarse eso en el artículo 47. En segundo lugar, señor presidente, establece que el Consejo Nacional de la Magistratura va a designar o nombrar por concurso al Procurador General. Debería decir por concurso público, porque tienen que ahí presentarse los profesionales que obviamente tienen que demostrar que pueden encargarse de la defensa del Estado. Presidente, entonces, aquí habría que establecer esto, que sea por concurso público, porque se deja un poco, digamos, a libre albedrío del Consejo Nacional de la Magistratura de establecer ese concurso y los parámetros de ese concurso. No, tiene que ser concurso público, señor presidente. Nuestra propuesta es que se incluya que el concurso sea público. Congresista Alcorta, me pide una interrupción. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Entre las propuestas que se están manejando, otra propuesta sería pues que el presidente de la República presente una terna de tres candidatos, el Congreso elige entre esos tres, como se ha hecho, por ejemplo, como se ha hecho con el Contralor o con el Defensor, debería hacerse igual, ¿no? Pero que el presidente de la República presente una terna y el Congreso puede elegir una de esas tres posiciones. Así lo hemos manejado con el Contralor e inclusive con el Defensor del Pueblo, ¿no? Gracias. Congresista Lescano, para que... Sí, presidente, mire, acá hay una propuesta totalmente diferente a la propuesta que está haciendo la comisión. Yo repito, creo que los procuradores no pueden tener fuerte dosis política en su nombramiento. El Congreso es un ente eminentemente político, de tal manera que ese procurador va a responder de alguna forma a la decisión de la fuerza política imperante en esos momentos. Y eso le quita de alguna manera cierta independencia y autonomía. El congresista Raimundo Lapa me pide una interrupción. Congresista Raimundo. Sí, señor presidente, en esa misma idea, yo me preguntaba si le vamos a dar esa facultad al Consejo Nacional de la Magistratura, y muchas veces, la convocatoria no llega a su objetivo. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si no va a haber un procurador titular? Se tendría que ir un procurador provisional. Entonces, ¿quién lo va a designar ese procurador provisional? Entonces, esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? Entonces, hoy en día, como los magistrados tenemos magistrados provisionales, fiscales provisionales, y estamos llenos de magistrados provisionales. Entonces, eso es lo que podría ocurrir de repente si damos esa facultad al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, yo creo que es necesario analizar profundamente esto, ¿no? A fin de que las propuestas que se puede dar en ese término de repente podría ser por terna, ¿no? Muchas gracias. Gracias, congresista Lapa. Para que concluya, congresista Lescano. Sí, presidente, yo comprendo la posición de mis colegas. Repito, yo pienso que hay una dificultad de carácter político en el nombramiento del procurador por parte del Congreso. Eso no es un examen. Los exámenes que hacemos acá en el Parlamento Nacional, señor, no son eminentemente jurídicos. Siempre llevan una carga política. Eso no se puede negar. De tendencia política, de posición política. Entonces yo creo que ahí hay una dificultad si queremos que el Congreso nombre al Procurador General de la República. Yo pienso que aún con sus defectos, que son superables, señor presidente, no son defectos insuperables los que vive un organismo como el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura obviamente sí cumple de alguna forma una tarea imparcial para ver quién es el mejor profesional para hacerse cargo de la defensa del Estado. Por eso yo creo y pretendo respaldar la fórmula que trae la Comisión de Constitución. Congresista Mulder, si es una tercera, dependerá de su autorización, señor. Congresista Mulder.
es que no es para intervenir, como se hace muchas veces las interrupciones y entonces sacan de contexto lo que se está diciendo, sino para acotar. Yo creo que lo que dice el congresista Lescano en términos conceptuales es correcto, en el sentido de que existe una institución que, por ejemplo, nombra vocales supremos, etcétera, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo creo que el proyecto está bien planteado. Sin embargo, me permito hacer la siguiente elucubración. La Procuraduría que vamos a crear es la instancia que va a ser representante en procesos judiciales del Estado peruano, cuando ese Estado peruano sea interviniente en procesos judiciales contra particulares. Y nosotros, los parlamentarios, somos representantes de los particulares, o sea, de la sociedad. Nosotros estamos en el Estado, pero somos los representantes del pueblo. Y cuando tradicionalmente los poderes legislativos han tenido la facultad de nombrar embajadores, generales, jueces, ha sido justamente porque esa prerrogativa, como señala el republicanismo histórico en Occidente, proviene del pueblo. La justicia proviene del pueblo, la representación en el exterior proviene del pueblo. Incluso hasta los militares eran ratificados y en muchas democracias son ratificados por el Senado. Pero los parlamentos peruanos han venido pues siendo cada vez más minimizados, más arrinconados, más puestos de costado, justamente porque se tiene ese prurito de que hay una politización, pero la politización que obliga al acuerdo lleva a una representación. Entonces, no es que yo esté planteando que sea el Congreso, simplemente estoy haciendo esta suerte de disquisición en el sentido de que tampoco hay que minimizar el rol del Parlamento a la hora que el Parlamento nombra un funcionario que va a representar al Estado frente a los representantes, que son justamente los ciudadanos que votan por nosotros y a quienes nosotros representamos. Creo que en un proceso integral de reforma política, que es el que se está discutiendo, debemos darle al Parlamento el peso que tiene, que realmente es el de su esencia. No somos representantes del Estado, nosotros somos representantes de la ciudadanía frente al Estado, que es el Poder Ejecutivo en esencial, y frente al Poder Legislativo para fiscalizarlos en nombre de los ciudadanos. Muchas gracias, congresista Lescano, para que concluya. Sí, presidente. He tenido tantas interrupciones que me han quitado el tiempo los colegas con mucho agrado, ¿no? Pero lo cierto es que, mire, el Congreso nombra funcionarios de alto rango. La diferencia es que este señor, el Procurador General de la República, tiene que defender al Estado. Y a veces se ha malentendido eso. Nombran procuradores para defender al gobernante o a los gobernantes. Esa es la diferencia. Y si lo nombran el Congreso, esa carga política se hace mucho más evidente. Entonces yo decía, señor presidente, que el procurador tiene que ser nombrado en concurso público, presentado por los colegios profesionales, concurso público, señor. Si va a ser representado, va a representar al Estado, que sea por concurso público. Acá solamente dice concurso, y eso puede ser utilizado de cualquier manera. En segundo lugar, señor, como aparece en otros artículos de la Constitución, tiene que ser designado por las 2/3 partes del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay varios artículos para nombrar altos funcionarios, incluso del proyecto de los compañeros del APRA, que no han hecho mención a eso, así lo dice, 2/3 partes de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, para que sea un funcionario que ha creado gran consenso, o un buen consenso. Entonces, señor presidente, yo propongo que en el artículo 47 se hagan obviamente esas dos precisiones que me parecen importantes. Como se está modificando el artículo 47, señor presidente, habría que modificar también el 150 y el 154, porque en el 150, señor, se habla del Consejo Nacional de la Magistratura, se encarga de la selección y nombramiento de jueces, etcétera, etcétera. Habría que indicar que también del Procurador General. Y en el 154 aparecen las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Habría que agregarle un inciso que también estará encargado del nombramiento del Procurador General de la República. Y finalmente, una pregunta y una precisión que habría que hacer la Comisión de Constitución, señor. A los demás procuradores, ¿quién los designa?
y cómo lo designa, creo que habría que hacer una precisión también en la modificación a la Constitución que se viene. Nosotros vamos a apoyar, señor, el dictamen con esas precisiones. Gracias. Muchas gracias, congresista Lescano. Congresista Glave. Muchas gracias, presidente. Nosotros en el Frente Amplio también dijimos durante la campaña electoral que nos parecía fundamental fortalecer la figura del Procurador General. Y nos parecía importante además garantizar su autonomía, señor presidente. Creo que todos hemos sido testigos y ninguno de los aquí presentes, o en todo caso la mayoría de los aquí presentes, no estamos de acuerdo con que tengamos procuradores digitados por el gobierno, que lo que hacen es únicamente perseguir eventualmente a gobiernos pasados, pero cuando tienen que ver con su gobierno no hacen nada. ¿Por qué? Porque eventualmente tienen una dependencia política de quien lo nombró, porque terminan finalmente estando totalmente direccionados, ¿no es cierto?, con quien es la cabeza finalmente, que no es alguien más que un ministro de Estado. Y entonces, en ese sentido, tenemos a responsables que terminan, ¿no es cierto?, estando amarradas sus manos o finalmente amordazados. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfrentarlo. En ese sentido, señor presidente, el Frente Amplio está de acuerdo. Sin embargo, nosotros creemos que hay que entrar a un debate de fondo sobre quién elige y cómo elige. Porque ahí tenemos, señora Alcorta, yo le escucho a usted, si pudiera escucharme. Creo que es importante que entremos, señor presidente, a un debate sobre cuál es la instancia que define. Usted plantea algo que podríamos finalmente nosotros decir, bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, hoy el Consejo Nacional de la Magistratura, señor presidente, tiene problemas de fondo. Tiene casos en los cuales hay cuestionamientos de fondo sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, algunos que incluso creo ameritarían que este Congreso investigara y que además tienen que ver también incluso con el actual mecanismo y reglamento de elección que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, señor presidente. Si nosotros tomamos el acuerdo de apoyar el predictamen que usted está presentando, yo sugeriría que tengamos un acuerdo político, una pausa o un pacto de que primero revisáramos el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, que entráramos a una modificación de fondo sobre el mecanismo de elección del CNM. Si nosotros hacemos eso, señor presidente, en una semana y media, un grupo que pueda revisarlo rápidamente, tiene todo el sentido del mundo que entremos hacia una dinámica de definición a través del Consejo Nacional. Me pido una interrupción la congresista Alcorta, señor presidente. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Glave. A ver, nosotros en el Consejo Nacional de la Magistratura, que son nombrados en los diferentes colegios, también está en una pésima imagen, terrible, donde también hay encontronazos. La Comisión de Defensa nos ha citado tanto a la OMA como a los Consejos de la Magistratura para justamente revisar las conductas que tienen ellos a la hora de hacer sus observaciones a los jueces o fiscales que no cumplen con nada, o al Poder Judicial. Entonces estamos en la misma igualmente, porque igualmente el Consejo Nacional de la Magistratura también es un ente político, donde también tiene su fama lamentable. La propuesta es que el Ejecutivo mande una terna, que también puede ser rechazada por el Congreso, pero una terna es más fácil, como se ha elegido el Contralor de la República, por ejemplo, una terna, o el Defensor del Pueblo, una terna que puede implicar que acá todos los grupos políticos podíamos escogerlo. Si la terna que manda el Ejecutivo por la sospecha o la amenaza que puede tener una influencia política, uno se rechaza hasta buscar algo neutral. Tú me das la palabra. Entonces yo creo que podemos hacer el cuarto intermedio, si les parece, porque si tenemos que ver el Consejo, vamos a morir todos juntos. Creo y me parece más viable el tema de la terna del Ejecutivo para poder entre tres poder escoger quién puede ser, nada más, ¿no? Sí, señor presidente. Siguiendo con la intervención. El principio que nosotros hemos planteado es que sin la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura o de su reglamento no podríamos seguir otorgándole o darle mayor poder, sobre todo en algo como esto. En ese sentido tenemos que pensar en alguna alternativa. La alternativa de la terna, señor presidente, que además entiendo fue también presentada por el congresista Richard Acuña en su iniciativa legislativa, no es una mala idea. O sea, en realidad la posibilidad de que pudiéramos tener una terna del Ejecutivo sobre la cual el Legislativo termina tomando una decisión no escapa de una posibilidad extraña, digamos, sí podría ser una manera de también permitir la posibilidad de una elección relativamente autónoma. Lo que podríamos hacer es tal vez en este punto permitirnos una discusión, una especie de cuarto intermedio, no ahorita, sino que nos permitiera en la próxima sesión votar y tal vez de esta manera nosotros tener una reunión con nuestros propios grupos políticos y ver si es que tomamos un acuerdo que nos permita avanzar hacia una decisión más o menos consensuada, señor presidente. Creo que tenemos todos la voluntad de fortalecer la Procuraduría. Lo que estamos ahora planteando es cuál es el mecanismo de elección y ese es el tema de debate. Para nosotros, el Consejo Nacional de la Magistratura, tal cual está hoy, no tiene la legitimidad para hacer esta elección.
Y entonces o entramos a una modificación que podría hacerse y creo debería hacerse porque debería ser nuestra responsabilidad, o optamos por una figura alternativa que es una terna del Ejecutivo y una elección de parte del Legislativo, que podría ser una alternativa. Lo que sí creo, dado que es una decisión tan importante, es que ese tema, que es un tema único de debate, pudiéramos tener la calma de tener una especie de cuarto intermedio que nos permita en la siguiente sesión tomar ya básicamente el voto sobre el tema, señor presidente. Ya concluyó la congresista Clave. Ahorita le voy a dar la palabra a la congresista Letona, que está pidiendo una interrupción, tanto el congresista Velázquez como la congresista Alcorta. Sin perjuicio de eso, y antes de continuar, quiero hacerles presente que esta es la sexta sesión que estamos tratando el tema. Y sabemos que toda reforma constitucional necesita un análisis, merituarlo, pero también quiero que sean conscientes que esta es la sexta sesión que estamos tocando el tema. Entonces, no, en realidad, congresista Clave, no es la primera vez que tenemos predictamen, es la cuarta vez que tenemos predictamen. Es la cuarta vez que tenemos predictamen. Es decir, desde el 20 de septiembre tienen en sus oficinas todos el predictamen que se está analizando. Bueno, el congresista Salaverry, y le está pidiendo una intervención. La palabra la tiene la congresista Letona. Le cedo la palabra al congresista Salaverry y a la congresista Alcorta. Y a la congresista Alcorta. Congresista Salaverry. Gracias, presidente. Presidente, aquí he escuchado al congresista Lescano, que ha dicho, que me hubiera gustado que esté acá, que ha dicho que el hecho que el Congreso elija al Procurador General de la República va a hacer que éste esté sometido al poder político y que pierda autonomía e independencia. Yo pregunto, ¿es que acaso el Congreso no elige a los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Y los miembros del Tribunal Constitucional, por ser elegidos por el Congreso, están sometidos al poder político, no tienen independencia para emitir sus sentencias? ¿Acaso no elegimos al defensor del pueblo? ¿Y quién cuestiona la independencia y la autonomía del defensor del pueblo? ¿Acaso este Congreso, a propuesta del Ejecutivo, no elige al Contralor de la República? ¿Y se le puede legitimar al Contralor simplemente por ser elegido por el Congreso, que dicho sea de paso somos quienes representamos a más de 30 millones de peruanos? Los miembros del BCR, ¿acaso el Congreso no pone 3 miembros en el BCR, que es el organismo que tiene que cautelar la economía nacional? Y se le quiere dar esta potestad al Consejo Nacional de la Magistratura, que es quien nombra a los jueces, que es la institución, el Poder Judicial más desprestigiada del país. ¿Es que acaso el Poder Judicial no está tan desprestigiado, tiene bajísima aprobación, aprobación de la población? Y se le quiere dar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura esa potestad para que elijan, así como eligen a esos malos jueces corruptos, sinvergüenza, que vemos todos los días en la televisión, cómo liberan delincuentes, a que elijan los procuradores generales de la República. Además, presidente, yo creo que lo que se tiene que aprobar aquí es la propuesta que tiene el mayor consenso. Y por lo que vengo escuchando en esta mesa, varias bancadas, la bancada de la cédula parlamentaria aprista, la bancada de Fuerza Popular, la bancada de Peruanos por el Cambio, están a favor de que sea el Congreso. Simplemente la metodología de cómo llevar a cabo esa elección es lo que tendremos que ver. Si es que es a propuesta de una terna del Ejecutivo y el Congreso sea el que apruebe, o si directamente el Congreso elige a este procurador. Así es que cuestionar la independencia o la autonomía del futuro Procurador General de la República solo por el hecho de haber sido elegido por el Congreso me parece que no es un argumento válido, porque, como lo digo, las máximas autoridades en los temas constitucionales como miembro del Tribunal Constitucional son elegidos por este Congreso, presidente. Gracias, congresista Letona. Congresista Letona. Me metí una enredada bárbara. Congresista Alcorta.
Gracias, presidente. Lo único que tenemos que tener bien claro en esta decisión, con el cuarto intermedio, cualquiera de las propuestas, es que este procurador tenga la autonomía suficiente y absoluta, que no tenga ningún poder encima del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Consejo, ni de nadie, sino por la experiencia que hemos tenido, tenga con nuestra votación la garantía de poder ejercer su cargo sin los condicionamientos que se han dado anterior, que le prohíben hablar, que no tiene independencia para hablar, que la mordazan para hablar. Entonces, de eso se trata, que tenga la autonomía suficiente de la decisión que vamos a tomar. Gracias. Gracias, congresista Letona. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, presidente, haciendo eco a lo que hoy le contestábamos, por ejemplo, las interrogantes del congresista Lescano, no pudo, parece que tenía que atender una llamada, pero es importante que tengamos en cuenta que este es un tema fundamental para el desarrollo. A ver si me escuchan, por favor. Orden, por favor. Me distraigo. Orden, por favor. Silencio. Ok. Yo creo que hay tres temas fundamentales. No me petarden, por favor, quiero hablar. Ya. Hay tres temas fundamentales, presidente. En primer lugar, ratificar el compromiso que tenemos las distintas fuerzas políticas de que este procurador goce de autonomía no solamente funcional, sino de independencia de cualquier poder político. El congresista Salaverry, en forma muy detallada, ha especificado los casos en los cuales este Congreso de la República, este poder, designa a diversos funcionarios y su independencia no está en telejuicio. Entonces, creo que ahí hay que tener en claro. Hay otros ejemplos, como el caso del artículo 183 de nuestra Constitución, que menciona que el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un concurso. Este concurso no necesariamente, como indicaba el congresista Lescano, tiene que ser un concurso público. Lo que tenemos que hacer es que tenga reglas claras que permitan justo garantizar esta independencia y que permita que los mejores talentos y la mayor probidad esté encarnada en personas que puedan defender los intereses del Estado. Y el tercer tema que es relevante para esta discusión es qué categoría queremos darle. El congresista Velázquez Quesquén mencionaba que no se ha zanjado el tema de si vamos a optar por un organismo constitucionalmente autónomo o uno de relevancia constitucional. Entonces, creo que independientemente de si vamos a un cuarto intermedio, si planteamos el tema del Consejo de la Magistratura, es una vergüenza. Hace años que estamos pasando por la misma situación y no hemos hecho nada como Congreso, mucho menos como Ejecutivo. Entonces, si es necesaria una reforma, por supuesto que es necesaria una reforma, pero parte de esta iniciativa, que es una propuesta que nació en el Plan de Gobierno de Fuerza Popular y que otros partidos también la recogieron, tienen que concatenarse con una evidencia de que estamos dispuestos a darle esta autonomía a la Procuraduría. Entonces, dilatar la discusión tiene que tener un sustento, porque finalmente, como bien usted ha señalado, es la sexta vez que vemos este tema y la ciudadanía está esperando que nosotros adoptemos acciones. Entonces, pongámonos plazos para, por ejemplo, que Por excepción, si le da la interrupción. Sí, por supuesto. A ver, congresista Velázquez. Señorita, solamente quiero, gracias, congresista Letona. Yo quisiera decir lo siguiente: una reforma constitucional no es la aprobación de una norma ordinaria. No sería el único Congreso del mundo que se da el tiempo suficiente para hacer una reforma constitucional. Si nos tomamos unos días más para recoger la valiosa sugerencia de Frente Amplio, de otros partidos, no va a pasar nada. Es una reforma constitucional, señor presidente. Y por lo demás quiero decir algo. El proyecto que nosotros planteamos no incorporaba en el artículo 39 al Procurador General, porque ahí se establece la jerarquía de los altos funcionarios, los que provienen de elección popular y de aquellos funcionarios que regentan o dirigen organismos constitucionalmente autónomos como el Tribunal Constitucional. Por eso yo quisiera plantear, no sé si este será el estadio, de que habría que retirar el famoso procurador del artículo 39. No está la Contraloría General de la República, no está el Superintendente de Banca y Seguro.
¿Por qué está el Procurador General? En la iniciativa que nosotros planteamos no lo incorporamos porque no se le puede dar esa jerarquía al Procurador General, siendo coherente con el planteamiento que ustedes han hecho de la iniciativa. Gracias, congresista Letona. Gracias. Para que continúe la congresista Letona. Presidente, entonces sí creo que sería importante en el marco de esta discusión, en primer término, que podamos pedir a los miembros de la Comisión Consultiva opinen sobre el tema si vamos a optar por un organismo constitucionalmente autónomo o uno de relevancia constitucional, porque esto va a centrar la discusión del debate finalmente. En segundo lugar, ver cuáles han sido, cómo funciona el mecanismo de designación de aquel que defiende los intereses del Estado en la región. Sin irnos muy lejos, presidente, la OCDE ha hecho un informe que este tema de una Procuraduría independiente es un aspecto importantísimo a efectos de participar como país miembro, de pertenecer a este club. Entonces ya hay un informe que no estamos tomando en cuenta de cuáles son las buenas prácticas en este club mundial de buenas prácticas de política pública. Entonces miremos cómo ha funcionado la designación de este funcionario en la región, qué mecanismos mixtos tiene nuestra Constitución respecto de altos funcionarios del Estado y optemos por una terna de prácticas o de propuestas que nos permita tomar una decisión que sea la más favorable a los intereses del país. Entonces creo que es importante que tengamos esos dos elementos al momento de tomar una decisión final. Gracias. Congresista Costa. Gracias, presidente. Nosotros en Peruanos por el Cambio estamos de acuerdo en términos generales con la propuesta. Lo venimos sugiriendo desde nuestro plan de gobierno y sí compartimos la sugerencia de la congresista Letona y el congresista Velázquez de quizá tomarnos un poquito más de tiempo para definir algunas cosas que no están claramente definidas, pero en general estamos de acuerdo con la propuesta, salvo lo referido al nombramiento del procurador. Y coincidimos en esto, que sería mejor que pueda ser el Congreso quien participe en la designación en base a una propuesta del Poder Ejecutivo, tal como lo ha formulado la congresista Alcorta. Esa nos parece una mejor solución por razones que ya se han dicho, que tienen que ver con los problemas y la falta de legitimidad que tiene actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura, pero también con el hecho de que es ese Consejo el que ya nombra a los jueces y a los fiscales, y sería bueno no darle el poder adicional al que ya tiene, sino permitir un mecanismo distinto, digamos, de nombramiento. En ese sentido sí creemos que sería interesante que la Comisión pudiera más adelante hacer una discusión más en profundidad sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, señor presidente, aprovechando. Sí, digo que sería bueno que aprovechando que hay un consenso en relación a la preocupación que genere el actual Consejo Nacional de la Magistratura, para que esta comisión pudiera revisar la manera como sus miembros son elegidos y ver si se requiere una reforma constitucional para resolver este problema o si con una reforma de naturaleza legal podemos mejorar el actual mecanismo de nombramiento del CNM. Pero dicho eso, regresando a la Procuraduría, estamos de acuerdo en términos generales, quizá un tiempo para hacer las precisiones a las que se han referido los colegas Letona y Velázquez sería de utilidad, e insistir en que preferiríamos el mecanismo de nombramiento que le da al Congreso esta prerrogativa en base a una terna formulada por el Presidente de la República. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Cancio. Gracias, señor presidente. En realidad, yo creo de que
estamos dando marchas y contramarchas. Yo pensé que ya se había zanjado el debate sobre quién designaba al procurador, ¿no? Sobre todo de que recuerdo de que en una de las sesiones el congresista Mulder hizo toda una exposición muy buena sobre la diferencia de la institución y de las personas, para no tener que tildar al Consejo de la Magistratura como un ente dudoso para elegir a los procuradores. Es más, de las tres iniciativas, ¿no? La primera iniciativa fue de la congresista Vilcatoma, que los colegas de Fuerza Popular se reclamaban como que era su propuesta, y ahí proponen que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que elija al procurador, y ahora están en otra posición, ¿no? A ver, la congresista Letona. Interrupción con esta también Letona. a la congresista. Congresista Cancio, respetuosamente, pero usted está totalmente equivocado. La propuesta del plan de gobierno de Fuerza Popular era darle autonomía a la Procuraduría y que se designe alejada del poder político. No entramos en mayor detalle, en algún momento se dijo que se iba a evaluar el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y es justamente lo que estamos haciendo, propiciando una discusión. Y en segundo lugar, cuando hablamos del Consejo Nacional de la Magistratura, y me alegra tener una coincidencia con la congresista Glave, hablamos desde el primer término de plantear también una modificación del Consejo Nacional de la Magistratura, simplemente para precisar las palabras exactas. La congresista Alcorta le pide también una interrupción. Sí. Congresista Gracias, Alcorta. presidente. Prácticamente en la misma línea. La propuesta de Fuerza Popular sigue siendo exactamente la misma, en el contenido y en su naturaleza. Lo que estamos poniendo al debate es simplemente quién lo elige. Porque el poder político va a estar en el Consejo Nacional de la Magistratura o en el Congreso exactamente igual. El Congreso elige al BCR, lo acabamos de elegir hace poquito, lo vamos a ratificar al señor Velarde. También elige el Congreso al Contralor, lo que vamos a hacer, y al Tribunal igual. ¿Por qué? Porque en el Congreso, que es el corazón, la cocina del poder político, estamos las diferentes fuerzas políticas, estamos obligados a consensuar. La naturaleza de la propuesta sigue siendo la misma, la naturaleza es la misma. Lo que estamos poniendo en debate, porque lo estamos enriqueciendo, es quién lo elige. Una terna del Ejecutivo, lo elegimos de frente a nosotros, lo elige el Consejo Nacional. Eso es lo que estamos debatiendo, es el único punto que no implica absolutamente que hayamos cambiado absolutamente nada, ¿no? Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Cancio. Bueno, en realidad yo solamente quería resaltar el tema de que damos marchas y contramarchas, y en todo caso hay que orientar mejor el análisis, porque el texto sustitutorio que se ha presentado, bueno, pues se suponía que canalizaba ya lo que había más o menos consensuado. Y si ahora estamos debatiendo un criterio totalmente opuesto, entonces este texto sustitutorio debía ser eso, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y el otro problema que me preocupa básicamente es lo que han planteado el congresista Lescano, ¿no? En qué medida, ¿no? Esta terna, ¿no? Puede salir de una manera más abierta, más participativa, ¿no? Porque a veces se encuadra pues en torno a intereses de grupos políticos, ¿no? Cada organización política saca su candidato y finalmente, ¿no? Estamos distorsionando la función de la Procuraduría. No sé, no tengo mucha claridad al respecto, pero de todas maneras lo planteo para ponerlo en mesa. Y el tercer aspecto es lo que más me preocupa, es el tema esto de que se ha planteado y que no soluciona ni el texto sustitutorio, ni ha abordado nadie. ¿Quién elige al resto de procuradores? ¿No? ¿O dónde encaja o cómo se resuelve ese tema? Y yo quisiera que se resuelva en cuanto a quienes tienen más criterio y más conocimiento sobre este aspecto. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, congresista Cancio. Congresista Mulder. Presidente, hay que señalar que este es un proyecto de ley que está adecuando una circunstancia que puede ser loable e importante, pero que en realidad es un proyecto de ley reactivo.
O sea, si a la señora Nadine Heredia no se le hubiese dado por la pataleta de llamar por teléfono a Rosana Cueva cuando salió el tema de las agendas y fulminarle un despido y una ley del silencio a la señora Julia Príncipe Trujillo, no estaríamos hablando de este tema. Si la señora Vilca Toma también en el momento en el que aparecieron los audios que había grabado el señor Figallo no hubiese ocurrido esa circunstancia, no estaríamos hablando de este tema. Y al final estamos ahora ya hasta modificando la Constitución por un tema que no era un tema de fondo. En el tema de los procuradores, mayor queja no existía. En la medida en que hubo una vez un debate sobre un procurador que en Corte Interamericana dijo algo distinto de lo que le había dicho el ministro, pero era una cosa de rutina. Pero ahora estamos modificando la Constitución por esa reacción, o sea, porque una persona atentó contra la autonomía que debía tener la Procuraduría, estamos modificando una Constitución y creando una institución ya con enormes dimensiones que sabe Dios cuánto le irá a costar al Estado peruano, porque póngase usted a pensar, presidente, que estamos creando a un procurador. Como va a ser una institución que él va a encabezar, esto va a hacer que todos los procuradores de todos los ministerios, de todos los gobiernos regionales, de todas las municipalidades del Perú, van a depender de él. Y obviamente eso ya supone pues oficinas descentralizadas, sede central aquí en Lima de 500 millones de soles, y ley orgánica, todo, pues es una estructura enorme, ¿no? Parecido, por ejemplo, a lo que ya han sido casos anteriores. Antes, por ejemplo, el Ministerio Público, los fiscales dependían del Poder Judicial. Se creó el Ministerio Público, ya tiene usted una institución enorme. Está muy bien, o sea, son cosas que son parte del desarrollo y del crecimiento de un Estado. Pero aquí estamos nombrando personas que no solamente van a tener esa condición que tuvieron Jenny Vilca Toma y Julia Príncipe Trujillo, que tenían una presencia de representación del Estado peruano en casos delictivos, o sea, de derecho penal, que son los menos, sino sustantivamente en todos los casos administrativos que todas las municipalidades, todos los gobiernos regionales, todos los ministerios, la ONP van a tener contra los ciudadanos. Ahora vamos a tener que al ciudadano, al jubilado que va a tener que pelear contra la ONP por un proceso judicial, va a tener él solo que pagarse el abogado de como pueda contra el Estado peruano que va a tener un peso inmenso, ¿no? Una maquinaria enorme con un procurador nombrado a un nivel altísimo, con todo tipo de autonomías, recursos, etcétera. Bueno, pues, o sea, allí es donde también tenemos que prestar atención. Si se trata de la lucha contra el crimen, perfecto. Pero si se trata, pues, de temas administrativos, de las municipalidades distritales, que muchas de ellas lo único que buscan es establecer fórmulas para ver cómo le sacan plata a los ciudadanos de cualquier tema, multas por todas partes, trámites por todas partes, no le dan a usted ningún tipo de atención y si un ciudadano se queja, entonces le ponen multas y lo hostigan, etcétera. A ese procurador le vamos a dar ahora ese enorme poder por esa enorme capacidad reactiva. Muy bien. Ahora, presidente, esa procuraduría que va a significar esa estructura va a merecer por parte nuestra una discusión que no puede quedar solamente en esta modificación constitucional. Si no se acompaña una ley que establezca cuáles son sus parámetros, entonces mejor no abramos la caja de Pandora, presidente, porque vamos a generar una metástasis en el Estado peruano, haciéndolo crecer de una manera exponencial, sin cuidar que lo fundamental es cómo actúan las personas antes de cómo deben estructurarse las formas, valga la redundancia, estructurales del Estado. Si esto se hubiese resuelto, presidente, con un criterio de comportamiento, hubiese bastado con simplemente sacar una norma que diga los procuradores son autónomos con respecto a sus ministerios y punto. Entonces esa autonomía hubiese impedido que cualquier ministro pudiera señalarle a su procurador por qué lado conducirse. Pero como en el Perú pues somos así, de esas capacidad de reaccionar con alta envergadura, estamos creando lo que me parece, presidente, si no lo desarrollamos de manera adecuada, un monstruo de 1000 cabezas que no sabemos hacia qué lado va a conducirse. Y obviamente rivalizará contra el Ministerio Público, rivalizará con el Poder Judicial y crecerá de una manera que no sabemos hasta dónde pueda ocurrir.
como por ejemplo es la Procuraduría General Mexicana, ¿no? Que tiene hasta su propia Fuerza Armada y tiene su propia policía y Fuerzas Armadas en lucha contra el crimen, porque ha crecido de una manera enorme. México es un país pues 5 veces más grande que el Perú y además con una gran delincuencia. Y eso genera pugnas con todas las instituciones en México que luchan contra el crimen y que hacen que el Estado mexicano a veces sea tan difícil de poder conducirlo, y con la diferencia que además allá en México, como es un Estado federal, cada Estado también tiene su ejército, su policía, etcétera, etcétera. Entonces, presidente, yo señalo estas cosas para que sirvan de reflexión a la hora que votemos. Sin duda, le estamos dando al procurador tanto peso que incluso se le está poniendo, presidente, en el artículo 39, que es simplemente un artículo de la Constitución que señala el rango de los altos funcionarios. Ahí, por ejemplo, en el artículo 39 no se menciona al Contralor General de la República, ni se lo menciona. Todos sabemos que tiene un rango y además incluso es elegido por el Congreso, el Contralor. Y ahora una persona que va a ser elegida por el Consejo de la Magistratura la vamos a poner en el rango del artículo 39, me parece innecesario, presidente. Le pido una interrupción, congresista Velázquez. Congresista Velázquez, presidente, me piden. Complementando lo que ha dicho el congresista Mulder, presidente, hay que retirarlo del artículo 39. O sea, en el artículo 39 están los ministros de Estado, porque tienen el rango por mandato de la Constitución de un congresista. Pero su funcionario de confianza, de tercer o cuarto, que es el procurador, también tiene ese rango. Estamos generando una controversia, presidente, si es que nosotros le damos ese rango. Al procurador de un municipio distrital le estamos dando rango de congresista, de ministro de Estado, al ponerlo en la jerarquía de los funcionarios del artículo 39. No resiste análisis, señor presidente, y por eso estoy de acuerdo con lo que plantea el congresista Mulder. Muchas gracias, congresista Velázquez. Continúe, congresista Mulder. Presidente, concluyo. ¿Le está pidiendo una interrupción la congresista Glave? Claro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Mulder. Solamente recordar que no solamente hemos tenido problemas con procuradores y la señora Nadine Heredia. Habría que recordar el caso del procurador Vargas Valdivia en la época del señor Toledo, que quiso investigar al gobierno del señor Toledo, que no pudo investigar al gobierno del señor Toledo y que tuvo que ser retirado también. Porque entonces lo que tenemos es en general, congresista Mulder, hasta donde yo recuerdo, problemas con los procuradores que son incapaces de revisar precisamente al gobierno y por tanto no hacen un ejercicio serio de la defensa del Estado, ¿no? Entonces ese es parte del problema que tenemos acá, ¿no? Pero, en fin. Para que concluya, congresista Mulder. Para concluir, presidente, como usted me está recomendando, creo que en la página 34 del dictamen, cuando se establece ese subtítulo que dice análisis costo-beneficio y se nos presenta un cuadro de los beneficios que van a ocurrir, no se refiere a ese tipo de beneficios cuando se habla del costo-beneficio, sino de cuánto va a costar esto, presidente. Y creo que sí tiene que hacerse un examen de cuánto es lo que va a costar esto, porque va a costar. Con la actual estructura va a ser absolutamente imposible que funcione un esquema como ese. Y evidentemente, presidente, estamos creando una institución de alto rango, de nivel nacional, transversal, que va a significar modificación de carácter presupuestal, pero así, de inmediato. Y es claro, presidente, de que eso vulneraría un poco las prerrogativas, o mejor dicho, los requisitos de las aprobaciones de proyectos que nosotros tenemos que hacer en el Parlamento. Gracias. Muchas gracias, congresista Mulder. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Me solicito una interrupción. Sí, la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Algunos comentarios con lo que ha dicho el congresista Mulder, ¿no? O sea, pugnas entre los poderes siempre va a haber, siempre hemos tenido y existe, pues así es la cosa, ¿no? Que somos reactivos, también es verdad que somos reactivos, claro que somos reactivos. De repente, pues, tenemos un despliegue de criminalidad y subimos todas las penas. Hasta yo he propuesto la pena de muerte para los violadores, para la barbaridad que hay de violaciones. Y cada vez que sucede algo, claro, para eso estamos acá, para eso reaccionamos en función a las circunstancias que vamos atravesando. Y por eso es que reaccionamos y proponemos las cosas que proponemos. En cuanto a los superpoderes, sí, pues, las autonomías, las experiencias pasadas. O sea, la señora Nadine Heredia votó a patadas a Julia Príncipe Trujillo porque obligó al fiscal a hacer la prueba grafológica. Y han tenido un poder de 5 años. En el caso de que ha dicho Vargas Valdivia, la congresista Glave, la misma vaina, no se puede investigar al señor Toledo. Entonces, el mismo problema. Entonces, cuando tenemos 5 años un poder y que todo depende de ese poder, creo que tenemos que darle la autonomía que necesita el procurador
y no estar en estas situaciones que hemos venido viendo, pues somos reaccionarios, claro, y por eso que hacemos, y por eso en función a las experiencias, a las circunstancias que hemos atravesado en el gobierno, en el poder en general de cualquiera de las instancias del gobierno, es que actuamos y reaccionamos proponiendo cosas como las que estamos viendo el día de hoy. Y si el Ejecutivo manda una terna, podemos verla y aprobarla. Como nos aprobamos con tercera, comprobamos otras cosas. Entonces, el argumento es complejo y es bastante discutible en general, ¿no? Gracias, congresista. Congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Definitivamente hay algunas diferencias, pero saludamos que se ha encontrado el tema de consenso, ¿no? El tema de apostar por la autonomía de las procuradurías, que es precisamente la razón de ser del proyecto 70 del congresista Richard Acuña de la bancada Alianza para el Progreso. La preocupación, señor presidente, es primero señalar que actualmente que el predictamen recoge 3 proyectos, pero adicionalmente crea y da autonomía constitucional a la Procuraduría. Y la propuesta es precisamente la del proyecto 70, es que sea el Congreso que lo elija a través de una terna que se alcance al Poder Ejecutivo, similar al tema del Contralor General de la República. Lo que sí habría que mirar y precisar y ser muy detallista, lo que ha señalado también el congresista Mulder respecto al tema de una cosa es sacarle al procurador por parte del ministro una directiva y decirle no te puedes pronunciar sobre este tema, lo que ha sucedido tanto en 2 gobiernos anteriores. Y otra cosa es que el procurador que defiende los intereses del Estado se enfrente a un ciudadano. Generalmente los mayores casos que tenemos en tema de procuraduría, las mayores demandas están en la ONP. La ONP que gasta millonadas en pagar a algunos estudios y que sin embargo se niega a pagarle a alguien que trabajó toda su vida para que termine de manera digna sus años gozando de una pensión de salud. Por eso creo que ahí sí hay que manejarlo con pinzas para evitar que un superprocurador se enfrente a un ciudadano que no tiene ni siquiera un abogado de oficio, que no va a tener todos los superpoderes que va a tener un procurador. Por eso creo que hay que ser ahí bastante preciso en el tema del desarrollo constitucional, porque ya hemos visto que las leyes que hacemos desde el Congreso, cuando van a los ministerios, les cambian a tal extremo que el reglamento termina superando lo que el Congreso aprueba. Y en esto yo sí creo, presidente, que hay que ser bastante cuidadosos. Insistir que sea la Procuraduría un ente autónomo para garantizar que pueda defender los intereses del Estado y sobre todo en estos casos penales cuando se le saca al procurador y se le impide tomar acción frente a temas bastante controvertidos. Y pedirle, señor presidente, en el predictamen que se ha elaborado en la Comisión de Constitución, en la página 5, cuando hace referencia al proyecto 70-2016 de la bancada de Alianza para el Progreso, se ha copiado otro texto que no corresponde al proyecto presentado por el congresista Richard Acuña. Entonces, solicitarle, está en la página 5, que se corrija lo que corresponde al proyecto de ley del congresista Acuña en la página 2. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Becerril.